Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos o buenas tardes, según el momento en que estemos haciéndolo, incluso buenas noches. Quiero primero enfocar este video dando el agradecimiento a la Alcaldía de Cúcuta, en cabeza del alcalde ingeniero Jairo Yáñez, a nuestra secretaria Margarita Contreras, la arquitecta Margarita, y a todos los secretarios con quienes nos hemos reunido, muy preocupados, pero también muy enfocados en tomar la mejor elección para hacer estos ejercicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que le van a ayudar específicamente a Cúcuta, pero que también en el marco de este acuerdo gobernación-alcaldía van a servir también para el norte de Santander. Y en ese orden también quiero darle el saludo al señor gobernador Silvano Serrano, a quien también agradecemos inmensamente por este ejercicio, por este acuerdo. Es la primera vez en el territorio, hablando de Colombia, en el país, que se hace un ejercicio de prospectiva en conjunto entre la administración de la gobernación y su ciudad capital, y aún más, muy importante también llamarlo a colación, y es que no estaban en la misma vía política y tomaron la decisión de que el futuro es para todos y que las decisiones que tomen como líderes van a impactar en el corto, mediano y largo plazo de los habitantes del norte de Santander y de la ciudad de Cúcuta. Así que este es un ejercicio bastante valioso que estamos aprovechando, que estamos trabajando y que llamo la atención a esto. Nosotros hicimos ya varias reuniones para poder tomar la decisión de en tres sectores qué hacer con los ejercicios de tecnologías emergentes y hacer todo el contexto y todo el estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Eso para nosotros es importante llamarlo acá. Ahora bien, ¿quiénes están acá con nosotros viendo este video y quiénes van a hacer este ejercicio? Van a estar expertos en el sector, para este caso, de tecnologías agrícolas, expertos en el agro, pero también están personas tomadores de decisión, ya sean gerentes, ya sean representantes institucionales, ya sean incluso de la academia o de la sociedad civil. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a desarrollar el ejercicio, el primer momento de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que tiene que ver con la consecución de un método Delphi, que ahora sí le voy a dar paso al ingeniero Raúl Trujillo, quien está con nosotros acá, experto en prospectiva, y para quienes no lo conocen, pueden ver el video anterior que también se les ha suministrado de su perfil, su gran perfil, de toda la experticia que tiene. Para nosotros es supremamente importante entender que es para nosotros, si no es el más importante exponente de la prospectiva y sobre todo de la vigilancia tecnológica en el país, sí es uno de los mejores, y no solamente en el país, en Latinoamérica y en el mundo. Así que mi sugerencia respetuosa es usemos todo el conocimiento y la curiosidad que tengamos para preguntarle al ingeniero, tal vez durante el ejercicio del Delphi o también después de este ejercicio, pero lo que puede suceder acá es que salga una decisión bastante importante que pueda apoyar y que pueda generar ruptura al sector agro del departamento y de la ciudad de San José de Cúcuta. Así que, ingeniero, con esta introducción, con esta breve introducción, quiero darle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y para que logremos enfocar este ejercicio que vamos a hacer de forma presencial, incluso de forma virtual, pues qué mejor explicación que tengamos nosotros de la mano de usted, que está creando y que es el consultor senior de este ejercicio de prospectiva que lo hemos llamado Territorio 2050. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, José Luis, o buenas tardes, según como puedan escuchar este video, o buenas noches. Gracias por tus palabras iniciales, que no solo ubican a los que van a participar, sino me da la oportunidad de compartir con ustedes unos segundos, unos minutos tal vez. Lo primero que hay que decir es que haber elegido estos sectores marca oportunidades de construcción de futuro. Y eso es un elemento esencial para un tomador de decisión y para un estratega. El ser capaz de tomar decisiones y hacer elecciones es un signo de vitalidad tanto individual como colectivo. Por supuesto, en el proceso ya técnico de desarrollar este ciclo de aplicación de vigilancia técnica e inteligencia competitiva, el primer momento que ustedes se encuentran es este, y es que diligenciar un mapa de tendencias tecnológicas. Ese mapa de tendencias tecnológicas
no es más que un abanico de posibilidades. Y lo que les voy a contar es de qué trata y cómo llegamos a ese abanico. Juiciosamente y sistemáticamente han trabajado con José Luis identificar esa área de tecnologías agrícolas. Pero por supuesto en ese proceso de diálogo han identificado elementos que deberían marcar según los intereses y caracterización propia del territorio, en este caso de Cúcuta, ¿verdad? Como ciudad capital del departamento. Entonces, pensar en tecnología agrícola desde el quehacer de la ciudad, pues implica hacer unas preguntas que vayan orientadas a la naturaleza propia del territorio como centro urbano y por supuesto como centro de servicios en términos del territorio, es decir, el departamento. Entonces, basado en esos elementos y muchos más, para no hacer, digamos, una exhaustiva y larga discusión sobre ello, pues tenemos aquí el mapa que le queremos presentar. Entonces, vamos a compartir acá un poco ese mapa. Ese mapa de tendencias en tecnologías agrícolas es un documento que está hecho en este caso en Excel para facilitar el diligenciamiento. Y el diligenciamiento tiene, digamos, varios momentos. Lo primero es como explorar qué tiene el mapa y cómo está construido el mapa. ¿Qué les trae mapa para el experto tomador de decisión? Entonces, el mapa ha sido o es construido basado en una lógica constructiva que se basa en tecnologías específicas emergentes y tecnologías genéricas emergentes. Ustedes marcaron la tecnología genérica emergente, que es tecnologías agrícolas. Y sobre eso empezamos a buscar cuáles podrían ser esas, digamos, alternativas específicas. En ese orden de ideas, ¿qué, qué hicimos para construir ese mapa? Hicimos un recorrido sobre el quehacer científico y tecnológico que se hace en el campo que ustedes han elegido, es decir, tecnologías agrícolas. Para eso se accede a fuentes sofisticadas y pagas, tanto de registros de patentes como de artículos científicos. Y se hace un ejercicio de reconocimiento de dónde está la frontera de conocimiento. Para eso lo que hacemos es consultar con los expertos que hacen parte de los comités editores de los journal y de los medios de publicación científica y tecnológica que guían a los científicos y a los que escriben esa producción científica y tecnológica o que la, digamos, que la conciben en por dónde es el camino futuro de desarrollo. Entonces, a partir de hacer esa pesquisa de esos editores que marcan el trazado, marcan el sendero de donde deben ir los esfuerzos de, digamos, de innovación, de desarrollo en los campos de interés de cada quien, pues es posible encontrar las oportunidades que, marcadas un poco en las recomendaciones que se hizo en el proceso de diálogo que tuvieron con Luis, pues permite tener un telón de fondo para elegir un abanico de posibilidades. Entonces, en este Excel que ven proyectado, pues se encuentran en la columna B del Excel, pues como unas categorías generales. Uno, la primera, es agricultura tecnológica. Esa es la primera. Y luego encuentran otra que se llama agricultura sostenible para avanzar en biotecnología agrícola y finalmente con innovación social. Ese es como un primer abanico de grandes temas. Lo segundo que ven es que este segmento del Excel, como las otras columnas, están divididas en dos colores. De eso hablaremos en un segundo. Junto a cada una de estas categorías principales de la columna B, pues hay unas áreas de aplicación en los casos que corresponde y en algunos otros, pues simplemente no aparece porque no necesita para el nivel de detalle en la elección que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, encontramos por aquí agricultura de precisión. Ese es, por ejemplo, un aspecto particular de interés. En otros no necesariamente hay, digamos, especificidad de aplicaciones y simplemente vamos al uso particular. Entonces tenemos un capítulo o una sección específica de agricultura de precisión, mientras que las otras, como pasan con las primeras filas que vemos por acá, pues tienen una aplicación, digamos, más transversal, más general. Bien, y tenemos simplemente luego unas casillas de las cuales mencionaremos que deberíamos diligenciar. Entonces, ¿qué tenemos al frente? Tenemos al frente
una cantidad de oportunidades que se dividen en dos grupos muy grandes. Una de aquellas que han sido y se sugieren que sean como el núcleo de elección por parte de ustedes y las van a encontrar demarcadas en esta zona amarilla. Y otras que hacen parte del quehacer global, es decir, alguien podría decir, yo quiero salirme de la caja, yo quiero ir más allá de lo que aparentemente nuestras potencialidades dicen que podríamos hacer. Si es así, si esa es la postura estratégica, entonces aquí tenemos otras aplicaciones, que son las que están en esta zona blanca. Y la suma al 2, 35 del primer grupo, más las segundas que están en color blanco, de fondo blanco, suman 58 alternativas. En este segundo grupo en particular, hacemos referencia a usos específicos y a explotaciones específicas. Está el arroz, el cacao, el plátano y la palma africana, la palma de aceite, con diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Vamos a recorrer brevemente el Excel hablando un poco de lo que tenemos al frente de esas opciones, simplemente para que vean que aquí es un ejercicio de decisión estratégica basado en que conoces tu ciudad y conoces las características de tu ciudad. No es necesario ser experto en el detalle. Lo que necesitamos es ese olfato de estratega, de entender el presente, reconocer el pasado, pero más allá, aspirar al futuro y querer construir futuro. Eso es lo que necesitamos, no más. Entonces, en ese camino, pues, ¿qué tenemos? Mire, tenemos en la agricultura tecnológica un abanico muy interesante de alternativas. Esas alternativas cubren, por ejemplo, aplicaciones de SIC en agricultura. Sería interesante que en Cúcuta desarrollaran servicios y plataformas tecnológicas orientadas a aprovechar sistemas de información geográfica en agricultura. Eso resulta interesante para una estratega en Cúcuta. O tal vez la opción mejor resulte hablar de desarrollo de aplicación de TIC en la agricultura con un abanico importante de alternativas, desde un sistema de riego en adelante, con tecnología, sensores y demás capacidades que permitan aprovecharlo mejor, tasar el uso de la eficiencia en su aprovechamiento, otro tipo de necesidades acerca del mismo terreno. Pero si llegamos al terreno, seguramente podríamos hablar de agricultura de precisión. Y si hablamos de agricultura de precisión, aquí tenemos algún abanico, digamos, de aplicaciones transversales posibles. Por ejemplo, estamos hablando de Big Data, hoy como un tema crucial para desarrollo del país. Entonces, usar Big Data en la agricultura de precisión será una buena alternativa para que se desarrollen capacidad en el territorio en eso, o más bien le apostamos a nutrientes específicos del suelo. Entonces, tecnologías y herramientas con componentes de hardware y software que se ponen en los cultivos, en las granjas, en las fincas y que pueden medir esas condiciones específicas del suelo. O más bien hablamos de manejo de semillas o mejor de calidad de la cosecha para, por supuesto, hacer mejores negociaciones y anticipar situaciones específicas de intercambio entre productores y comercializadores o aún en las condiciones de demanda y oferta de un producto. También tenemos, por ejemplo, el tema de horticultura de precisión, que bien podía ser llevada no solo desde los servicios de la ciudad a, digamos, las zonas rurales, sino también para hacer agricultura urbana. Y ahí tendríamos seguramente oportunidades. Ganadería de precisión, como bien se conoce en el país, o monitoreo de animales de compañía. Podríamos desarrollar soluciones desde Cúcuta que puedan desarrollar capacidades nuevas de saber qué pasa con mi animal de compañía, cualquiera que sea él, y no simplemente las tradicionales, sino entendiendo los rasgos culturales de quienes en sus casas o sitios de hábitat tienen un animal de estos como parte de su familia. Y si avanzamos, tenemos dentro de tecnología agrícola, tenemos otras. Por ejemplo, aplicación de IoT o Internet de las Cosas en agricultura inteligente. Sería importante recoger señales de esa actividad productiva agrícola en cualquiera de sus eslabones para efectivamente tomar mejores decisiones y elevar eficiencias y desempeños. Eso sería interesante tener soluciones de esas. Producción de energía del de biomasa. Esa, por supuesto, puede ser una alternativa muy interesante, sobre todo para producir procesos, digamos, favorables y con menor impacto al cambio climático y favorables, obviamente, en términos de sostenibilidad. O más bien nos vamos por el empleo de blockchain como una alternativa para generar
procesos de contratación dinámicos que faciliten el monitoreo del gestor público, pero también la confianza entre las partes que hacen negociaciones en el sector agro y con ello generar procesos más de formalización y de sobre todo de confianza y acuerdos de más largo plazo entre unos actores y otros. Puede ser que alguien diga, deberíamos desarrollar oferta de servicios y tecnologías alrededor de eso. Pero si avanzamos a la agricultura sostenible, pues aquí tenemos también un abanico importante. Mire, estamos hablando de servicios asociados al agroturismo, servicios asociados a economía circular, que hoy es tan importante, y prácticas asociadas a diferentes asuntos. Por ejemplo, mencionemos dos de ellos. Gestión de residuos alimentarios. Algunos hablan de comedores, otros hablan de sistemas digamos, de bancos de alimentos y cosas conexas a esos, pero podríamos ampliar nuestra capacidad y ser distintivos en ofrecer servicios que seguramente no solo la comunidad de Cúcuta necesita, sino que otras comunidades del país y de toda América Latina pueden desear tener, pero no tienen. Prácticas asociadas a agricultura urbana. Qué interesante eso para la seguridad alimentaria de la ciudad, para el bienestar de los ciudadanos y para generar nuevas alternativas de desarrollo también económico para quienes habitan en un área urbana. Luego de eso tenemos biotecnología agrícola. Aquí en biotecnología agrícola también tenemos varios elementos. ¿Será que podríamos usar nuestra reserva de ADN, biotecnología, para hacer algo con ello? Claro. Por ejemplo, podríamos hablar de biocatalizadores, o podríamos hablar de biomateriales, o de tecnología en biotecnología en alimentos, para producir y transformar y producir más valor agregado en lo que hacemos. O aún hablando de tecnología vegetal, aprovechando sobre todo nuestra reserva biológica. Y con ello ir más allá a, digamos, a las condiciones actuales de mercado que nos imponen los tratados acuerdo de libre comercio internacionales o otras obligaciones del país. Finalmente, en esta primera gran zona está la innovación social. Aquí hay elementos que van en función de cómo aprovechar eh, los trabajos colectivos de quienes están trabajando en el agro y aún en procesos de agricultura urbana que pudieran ocurrir en la ciudad. Por ejemplo, modelos solidarios. ¿Qué tipo de modelos solidarios podríamos desarrollar que fueran innovadores y que generaran oportunidades de economía de escala o eficiencias a unos niveles importantes donde se puedan responder a desafíos, digamos, muy relevantes, tanto en términos sociales como en otros asuntos? Otro también que aparece aquí es uno muy importante: ajustes las prácticas de manejo agrícola para adaptarse al cambio climático. ¿Qué tanto podríamos desarrollar iniciativas de eso? Seguramente muchas. Adaptadas a nuestro entorno, si no necesariamente copiadas de formatos de otros lugares. Y aquí en este primer abanico de 35, pues la lección es pensar qué es para quien diligencia el Delphi lo más importante, lo más relevante. Y esa es la pregunta. Pero si quisiera pensar fuera de la caja, por supuesto, tenemos aquí estos otros. Arroz, mira. Piensa en arroz. El arroz se puede usar para múltiples cosas. Claro, para un desayuno, para un almuerzo. Pero mire aquí algunas opciones. Insumos para elaboración de nanodióxido de silicio, usado en cosméticos, resinas, biosensores. ¿A partir de qué? De la cascarilla del arroz. O también para producir compuestos farmacéuticos, para medicamentos, como este que ven acá, para la elaboración de formulaciones de ingestión oral, o sea, una graguea o unas goticas, para tratar los trastornos del sueño, la tensión nerviosa o la ansiedad. Entonces podría generarse una alternativa farmacéutica a partir del arroz. Si vamos al cacao, también encontramos situaciones similares. Por ejemplo, uno podría hablar de que obviamente a partir del cacao se pueden producir aplicaciones específicas para entre muchas otras alternativas para temas como problemas cardiovasculares, que todos sabemos que el cacao es bueno para eso, pero producirlo en forma de cosméticos o otro tipo de aplicaciones, o para soluciones dermatológicas como el daño de la piel o algo, situaciones semejantes. En el plátano, muchos han usado, y sobre todo con esta situación en la hora de crisis sanitaria, elementos que son empleados
digamos, enfermedades respiratorias y cosas de ese tipo. Mira, el plátano tiene elementos farmacéuticos que pueden permitir producir componentes antihistamínicos, antiinflamatorios y, por supuesto, inmunomoduladores. Entonces, ahí tendríamos una otra oportunidad. Pasamos a la palma, finalmente, que es el último que tenemos acá y que es una actividad económica muy relevante en el territorio. Y tenemos también un abanico importante de opciones, tanto farmacéuticas, de industria y de sostenibilidad. Tomemos solo dos. Una que tenemos, la primera que podríamos mencionar es la elaboración, por ejemplo, de cosméticos dermatológicos para temas de psoriasis y cosas de protección de la piel. Pero además de eso, puede ser usado, por ejemplo, para productos químicos, industriales, en fluidos de la industria petrolera y sobre todo el manejo de lodos. El norte de Santander tiene operación petrolera, entonces qué interesante que hubiesen encadenamientos productivos de diferentes cadenas productivas, La Palma con la industria petrolera y obtener beneficios y servicios allí. Entonces, ¿qué viene para ustedes? Es identificar de estas, en principio, las primeras 35 alternativas, cuáles de estas son muy importantes para ustedes. Para eso hay que hacer 4 calificaciones nomás. La primera, una autocalificación individual, personal, de retrospectiva. ¿Qué tanto sé del tema que quiero calificar? Si usted dice, en aplicaciones de SIC en agricultura, no soy el que lo hace, pero entiendo el valor estratégico y puedo dar mi opinión, usted da su calificación. Por ejemplo, usted dice, yo en eso me puedo calificar de 1 a 4, siendo 4 de mayor experticia a 3. Pero puede ser que en gestión de desastre de la agricultura usted diga, en eso yo sé mucho, sé sobre eso 4. Otro tipo de calificación. Y una vez que se autocalifique, pues viene la pertinencia. ¿Qué tan importante en términos estratégicos a 2050 resulta la oportunidad de explotar esa alternativa que está marcando ahí? Si usted dice que es muy importante y es vital y estratégica, pues póngale un 5. Pero si está de pronto tiene otro valor, pues usted lo califica. Supongamos que a ese le ponemos un 4. Pero para gestión de desastre en la agricultura, usted dice esa es para nosotros muy, muy esencial, muy importante. Entonces 5. Ahora, nos quedan 3 preguntas por responder. ¿Qué tan atractivo es? Es bueno que sea para nosotros relevante, pertinente, pero ¿qué tan atractivo y a su vez qué tan factible puede ser? Puede ser que los sistemas de información gráficos en agricultura pues ya hayan tenido un buen recorrido en sus aplicaciones. Entonces, ¿es atractivo? Sí, aún hay mucho por hacer con ello. Entonces, puede ser que tenga un 4. ¿Y qué es tan factible? A ver, ¿qué talentos tenemos actualmente? Pueden ser muchos o pocos, pero los podemos seguir desarrollando e impulsar nuestras capacidades de futuro y alinear nuestros esfuerzos para aprovechar esa alternativa. Sí, entonces eso lo hace factible. Entonces seguramente puede ser un 5. ¿Y cuándo podríamos de poner eso en marcha? Mañana, pasado mañana, dentro de unos años, dentro de muchos años, en el marco de 2050, ¿cuándo? Alguien dirá, hay que hacer algunos arreglos iniciales y seguramente en el territorio hay que hacer algunas preparaciones. Pero sobre esa base, entonces, pensemos que eso debería estar para el 2024. Pero en el tema de gestión de desastres de la agricultura, usted diría, mire, dado las condiciones de nuestro territorio, el cambio climático y todo lo que está pasando, para nosotros atractivo, sí, muy atractivo, aún más que el anterior, 5. ¿Qué tan factible? Pues hay muchos desafíos que cumplir alrededor de eso, hay que construir muchas cosas alrededor de eso y digamos que puede ser o sea, de pronto un 3, hay que hacer un esfuerzo allá mayor. ¿Y cuándo habría que ponerlo en marcha? Pues de aquí a que podamos tenerlo en marcha, pensemos que podemos pensar en un 2023. Hay que hacer algunas cosas, un poco más difíciles, pero se pueden lograr. Y así como ven estos dos tipos de respuesta, nuestra solicitud es que, por favor, califique los 35 elementos que tiene aquí de opción de futuro con esas 5 respuestas. La experticia, la pertinencia, es decir, qué tan relevante estratégicamente es para usted esa línea de interés, qué tan atractivo y factible es, y por supuesto, el año recomendado para que eso detone, para que eso avance hacia el futuro. Y no está solo eso, no solo tenemos esa línea. Aquí a la derecha
y seguramente como ayuda, van a tener una mayor explicación y descripción sobre lo que implica cada una de las elecciones. Entonces, la solicitud va a que, por favor, diligencie las 35 alternativas con el nivel de conocimiento que usted tenga y, la diligencia completitas todas, hasta que llegue a la sección 35. De la restante, es decir, de la sección de la línea 36 o de la opción 36 hasta la opción 58, diligencia igual, con las mismas 5 respuestas que usted elija. Por ejemplo, en este caso, en nanotecnología, diga, mire, tal vez yo no sé mucho de eso, no soy el técnico, pero sí entiendo el valor estratégico y para mí eso me parece muy importante porque nos lleva a otro ámbito de acción. Fíjese que ese tipo de tecnologías se pueden usar en un montón de cosas, ya que empieza el turismo espacial y ese tipo de cosas de futuro. Y entonces, atractivo, claro, seguramente va a ser muy atractivo. Tal vez nos toca hacer mucho esfuerzo para eso, es un poco más compleja esa factibilidad, pero podríamos hablar de que para el 2028 deberíamos poder ofrecer algo de esa nanotecnología a partir de nuestro arroz. Y muchas de esas preguntas y elecciones podrían ustedes hacer acá y por supuesto tienen la libertad en esta sección de color blanco elegir aquellas en las cuales ustedes quieran opinar. Y una vez que completemos esa elección de tanto las 35 vitales, las cuales necesitamos su juicio de valor, y de las blancas que corresponden a aquellas que son para ustedes opciones calificables y que deben ser tenidas en cuenta, pues por supuesto tendremos diligenciado nuestro Delphi que reunirá los juicios de valor de usted como experto o estratega para sumarlo con las otras respuestas de todas las otras personas y comunidades que participan en esta calificación, pues reconocer aquellos que pueden ser los más convenientes. Y ese es nuestro propósito inicial de diligenciar el Delphi. José Luis. Muchas gracias, ingeniero. Muy agradecido porque con esta explicación, cualquier persona experta o tomador de decisión va a poder tener una gran iluminación para poder desarrollarlo de una manera muy sencilla, muy práctica y sobre todo muy enfocada y logremos tener de parte de ustedes esos resultados que luego, ingeniero, yo quiero hacerle aquí una pregunta y es... Primero, ¿qué sugerencias? Bueno, ya nos hizo varias sugerencias acerca de cómo llevarlo. Si hay alguna adicional, muy importante, pero la más importante después de esa pregunta es, ¿qué viene? ¿Qué pasa con este Delphi? ¿Y qué podemos esperar en el territorio para continuar este ejercicio? ¿Y cómo la unimos a la perspectiva? Bueno, creo que son 3 preguntas, pero creo que puede enlazarla muy bien en la respuesta. Bien, gracias, José Luis. Lo primero es que este tipo de técnica de aplicación la hemos hecho muchos años. Y en ese orden de aplicación, lo que hay que destacar es que la primera barrera que hay que superar es como lo que nos quedó del colegio cuando nos hicieron las pruebas IFEX y que le tocaba a uno llenar un gran formulario con preguntas difíciles. No, aquí no son preguntas difíciles, que no son preguntas siquiera. Son elecciones estratégicas que en su rol en el territorio y su opinión resultan muy valiosas. Eso es lo que nos interesa. Ya la parte técnica y de la experticia, digamos, más granular sobre esos asuntos vendrá después. Pero acá necesitamos dirección. Y es lo que esperamos del ejercicio o del rol de ser experto o de ser estratega o hacer parte de la sociedad civil como cualquiera de nosotros. Entonces esas calificaciones son en función de eso. Las calificaciones, por supuesto, basado en diligenciamiento, ofrece una oportunidad de ponderación justa de las opiniones de todos, que a la fecha, digamos, generalmente arrojan resultados muy positivos y que marcan obviamente las elecciones de lo que se quiere. Entonces, lo que vamos a hacer con esas calificaciones, que recuerden, el documento está dividido en 2 secciones, en términos verticales, una sección marcada en amarillo, donde hay que llenar y calificar todas las 35 alternativas, y otra sección en blanco, que hay que elegir las que usted considere convenientes. No tiene que marcar todas, solo algunas. Pero si usted encuentra alguna muy atractiva, márquela y califique con las respuestas que se piden, las 5 respuestas. La experticia, que la califica usted de sí mismo, nadie lo va a señalar qué experticia tiene, usted tiene la libertad de autocalificarse. 2, la pertinencia, es decir, el valor estratégico que tiene para usted para el territorio. Entre más es el número, más es la importancia, por supuesto.
Y la atractivo factibilidad, que también tiene la misma lógica de calificación, entre más alto el número, más es la atractividad y más la factibilidad. Y finalmente, el año. El año es el rango en el cual estamos moviéndonos, es decir, de nuestro presente al 2050. Pero recuerde algo ahí cuando califique. No todo se puede hacer en la mañana siguiente. Muchos a veces tienen la tentación de poner el año que sigue, es decir, 2022. Y estamos hablando de un ejercicio a 2050. Pregunta, ¿vas a hacer todo en la mañana de enero después del 2022? Y ahí hay que tener la prudencia, pero también el desafío de colocar cuál va a ser el mejor momento de obtener eso. Con esos insumos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procesar toda esa información y vamos a construir un roadmap, un technology roadmap. Un technology roadmap es un mapa de ruta. Ahora hay los Waze y los Google Earth y los Google Maps, pero en este caso es uno orientado a la tecnología, que permite conectar esas tecnologías y esas alternativas que ustedes marquen ahí y que resulten las más convenientes para el territorio, en este caso para Cúcuta, y vincularlas desde una mirada estratégica y desde una mirada de capacidades. Y ese vínculo marca un camino que va desde nuestro presente al futuro que ustedes le marquen. Es decir, tenemos hasta el 2050 para hacer elecciones y vincularlas con ¿qué? Con oportunidades de bienes o servicios que pueda desarrollar el territorio. ¿Y para qué? Para unas comunidades de interés o para unos nichos de mercado, para unos sectores empresariales particulares o para unas necesidades de comunidades, digamos, en términos esenciales. Y una vez que tengamos esa construcción, Roma se complementa con algo fantástico y es, ¿y qué capacidades tendremos que pensar en términos de planificar en el territorio para que esa apuesta estratégica tenga sentido? Entonces, el punto neurálgico de toda esa construcción hacia la estrategia de bienes y servicios y oportunidades de negocio y de capacidades propias es la elección que usted haga ahora. Y los insumos que podamos obviamente usar para hacer el procesamiento técnico y profundizar al respecto. Entonces, ¿qué sigue? Sigue un momento muy interesante y es que nos volveremos a ver una vez de que procesemos estos insumos y le mostremos a ustedes esos roadmap. Cuando le mostremos esos roadmap, ustedes tendrán la oportunidad de decir, está bien, está regular, hay que cambiar, hay que ajustar, ¿qué hay que hacer? Y lo que tendremos la oportunidad de discutir un marco de ruta común sobre a qué avanzar y cómo lograrlo. Y ese empieza a ser un elemento de discusión muy interesante porque nos da sobre un mapa de ruta que viene de la construcción colectiva, es decir, de las opiniones de todos los que participan en el diligenciamiento de este Delphi, la oportunidad de tener un mapa que nos une en términos de nuestros propósitos, independiente de que nuestros roles o aún nuestros intereses sean heterogéneos unos de otros. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable por esta gran explicación acerca de este ejercicio que estamos haciendo para el sector agro, no solamente de la ciudad de Cúcuta, sino también del departamento norte de Santander. Un abrazo para todos y yo estaré aquí presencialmente o estaremos detrás de las redes esperando cualquier duda que tengan y esperando obviamente el Delphi, el archivo de Excel que estará compartido con este video para que logremos tener esa información y logremos hacer toda esta ruta de proyectos que viene, este Roadmap Technology. Así que, ingeniero, muchas gracias. Muy amable por esta buena explicación. Nos vemos en el siguiente ejercicio de vigilancia tecnológica que tiene que ver con energías renovables. A ti, José Luis, muchas gracias y a todos nos vemos pronto. Hasta luego. Bien.